Dios les bendiga a cada uno. Esta noche damos gracias a Dios porque nos permite llegar a una experiencia espiritual como lo es el Santo Sábado. Feliz sábado para todos. Cada vez que llega el viernes de noche usted puede descansar, así como dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuántos creen esa promesa, hermanos? A veces pensamos que seguir al Señor es duro, a veces pensamos que seguir al Señor es difícil, a veces pensamos que seguir al Señor no es para cualquiera. De hecho, no es para cualquiera. Dice la Biblia que solamente los valientes arrebatan el reino del Señor. Pero los cobardes, dice el apóstol Pablo y el libro de Apocalipsis, los cobardes estarán fuera. ¿Por qué cobardes? Porque no quisieron creer en la fuerza que solamente puede venir de arriba, que es de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que llega esa experiencia espiritual del sábado, usted puede descansar en las promesas de Dios. Dice la Biblia que Dios bendice su día santo, reposa en su día santo y santifica su día santo. Y esas tres acciones de Dios, bendecir, reposar y santificar, son acciones que Dios hace en tu vida también. Cada vez que nosotros decidimos reposar y respetar el mandamiento del Señor, Dios nos bendice, Dios nos santifica y Dios nos hace descansar. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Así que depositemos en Él nuestras cargas. Vamos a abrir y vamos a culminar el estudio del libro de Ruth. Decía el pastor Argeli previamente, es un poco triste, pero a la vez contento. ¿Por qué? Triste porque quisiéramos seguir estudiando más y más y más de la palabra del Señor. Cuando usted comienza a abrir la Biblia y comienza a estudiar la Biblia, usted siente más sed de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermano? Dice la Biblia que una persona que tiene sed de Dios es una persona que experimenta la bendición del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué cosa? Ellos serán saciados. Y esta semana, cada noche hemos venido a beber del manantial de vida, como es la palabra del Señor. Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4, ayer llegamos hasta el versículo 6, cuando dice el pariente respondió: no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Para vos estas fueron buenas noticias, esta fue una buena palabra para él. Y es por ello que ahora vamos a leer a partir del versículo 9. Noten cómo dice la palabra del Señor a partir del versículo 9. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Booz dijo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Vamos a detenernos brevemente en estos dos versículos. Hay una palabra allí que aparece y es importante destacarla, que es la palabra testigo. Yo les mencioné ayer que lo que hizo Booz fue llevar un juicio. Y para llevar un juicio, él se colocó en la puerta de la ciudad, porque era la costumbre en el tiempo antiguo que las decisiones legales se tomaban en la puerta de la ciudad. Era algo público. Por eso Booz toma 10 testigos. Y esos testigos evidencian que lo que se estaba haciendo era correcto legalmente. Y esto llama la atención porque nosotros estamos en medio de un conflicto que es cierto, es un conflicto cósmico entre el bien y el mal, pero a la vez es un conflicto legal. ¿Cómo es eso de un conflicto legal? Aquí puede que haya algún hermano o hermana que sepa de leyes y que haya sido estudiado en derecho. El problema del pecado es un problema legal. El problema de la rebelión de Satanás es un problema legal, porque Satanás argumentó en el cielo que Dios era injusto, que su ley era injusta y que como su ley era injusta debía modificarse la ley.
Y como debía modificarse la ley, también podía entrar en esa modificación de ley, entrar la modificación del gobernante supremo, como lo era Dios. Si se puede modificar la ley, también puede modificarse el gobierno de Dios. Y si se puede modificar el gobierno de Dios, también se podía cambiar al soberano del universo. O sea que cuando Lucifer comienza a atentar contra la ley de Dios, está atentando contra Dios mismo. ¿Por qué muchas personas hoy día utilizan la Biblia para defender que no existe ley? ¿Por qué muchas personas hoy día usan la Biblia para defender de que usted y yo somos libres y que no importa lo que nosotros hagamos, Dios nos ama? Es cierto que Dios nos ama, pero aunque Dios nos ame, eso no evidencia o no quiere decir que tú y yo somos libres para hacer lo que queramos. ¿Se acuerdan ustedes que en el tiempo cuando no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía? Eso lo estudiamos el día domingo. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Como no había rey, entonces la gente vivía en una anomía, es decir, vivía sin ley. No había rey, no había ley. Y es eso lo que quería Lucifer en el cielo, quitar la ley, y si quita la ley, quita el rey. Por eso el problema del pecado es un problema legal. Y Dios, que es el juez del universo, estaba siendo acusado. ¿Cómo Dios podía defenderse si Él era el juez? ¿Cómo Dios podía defenderse cuando las acusaciones eran hacia Él y contra Él? ¿Qué elementos podía utilizar Dios judicialmente hablando para poder manifestar su inocencia delante de las acusaciones de alguien que decía conocerlo? Porque Lucifer decía que él conocía perfectamente a Dios y de hecho su palabra lo dice, Lucifer, portador de luz. Nadie estaba más cerca en el cielo que el propio Lucifer. Nadie estaba más cerca de Dios en el cielo que el propio Lucifer. Por eso es que cuando él se revela para los ángeles es algo extraño, algo contradictorio. ¿Cómo es posible? ¿A quién le creemos? ¿A Dios, el gobernante, o a Lucifer, que estuvo cerca de Dios? ¿A quién le creemos? La Biblia dice que la tercera parte de los ángeles del cielo le creyó a Lucifer. ¿Cuánto es la tercera parte de los ángeles del cielo? ¿Cuánto es la tercera parte de algo? ¿La minoría o la mayoría? ¿Cuánto es la tercera parte? ¿La minoría o la mayoría? La minoría. Usted tiene un pastel, lo divide en tres, agarra un pedazo, esa es la tercera parte. Aquí hay 100 personas, un ejemplo, aquí hay 100 personas. Apartamos 33 personas, esa es la tercera parte de lo que hay aquí. La minoría en el cielo se unió con Lucifer. Pero aunque la minoría se unió con Lucifer, aún con todo, eran muchos. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? ¿Quieren saber cuántos ángeles hay en el cielo? Abran su Biblia, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Estoy mencionando esto porque lo que Booz hizo fue terminar el asunto con un aspecto legal. Y lo que Dios va a hacer al final de la historia de este mundo y la historia de la rebelión del pecado y el conflicto entre Cristo y Satanás también se va a determinar con un aspecto legal. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? Daniel capítulo 7. Daniel el capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 9. Noten cómo dice a partir del versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Es decir, el trono de Dios tiene ruedas. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Y noten cómo dice a continuación. Miles de miles lo servían. Y como dice ahí, millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿cómo? Abiertos. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? Dice la Biblia. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes le servían? Dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores o espíritus servidores. ¿Cuántos son?
miles y millones de millones. Sáquele a eso la tercera parte, divídalo usted, sáquele la tercera parte, multiplíquelo por la tercera parte. Aún con todo, aunque es la minoría, va a encontrar muchos ángeles que se unieron a la rebelión con Lucifer. Lucifer, con esa gran cantidad de ángeles, quiso hacerle la guerra a Dios en el cielo, le preparó un motín en el cielo. El propio juez estaba siendo acusado, el propio rey estaba teniendo una rebelión. Y el libro de Apocalipsis nos habla un poquito más acerca de esta gran rebelión. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12. Noten cómo dice Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. Hablando de aquella gran rebelión, hablando de aquel gran motín que le levantó Lucifer a Dios, cuando se le unieron la tercera parte de los ángeles del cielo. Hubo una guerra, hubo una batalla. No presenta la Biblia detalles en cuanto a esa guerra, pero difícilmente iba a ser una guerra utilizando armas como las que conocemos hoy día. No eran bombas nucleares, no eran armas de fuego así como las conocemos hoy. ¿Qué tipo de armas usó? ¿Qué tipo de armas puede usar el Señor? La verdad es que Dios es fuego consumidor, pero ese fuego consumidor no podía consumir a los rebeldes, porque si consumía a los rebeldes, entonces el argumento de Lucifer iba a hallar cabida en nosotros que no se le unieron, porque Lucifer decía que Dios era injusto, que su ley era injusta, que él era cruel, que era un tirano. Lo mismo que pensaban las personas en el primer siglo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros nos llenamos de amargura pensamos que Dios también es cruel con nosotros? ¿Qué pensaba Noemí? ¿Se acuerdan? No me llamen Noemí, ¿cómo me tienen que llamar ahora? Mara. ¿Por qué Mara? Porque me he llenado de amargura el Todopoderoso, porque Dios se olvidó de mí, porque Dios se ha vuelto contra mí. Y esa percepción y esa óptica espiritual la percibe aquella persona que se une de alguna manera con el sentimiento de Lucifer o del rebelde. Dios es injusto, Dios no me quiere, Dios no me escucha. Cada vez que tú y yo pecamos, miramos a Dios con miedo porque no concebimos que Él sea un Dios amante, amoroso. Cuando un niño se cae, supongamos que usted tiene un niño de 2 años, 3 años, y de repente va caminando con su niño al lado, pero su niño se cayó. ¿Qué hace usted como padre? Comienza a regañarlo: muchacho, te dije que caminaras bien. ¿Qué hace usted como padre? ¿Qué hace usted como madre? Agarra la faja y comienza a darle 5 para que aprenda a caminar. ¿Qué hace usted como padre? ¿No lo levanta, sí o no? ¿No le sacude el pantalón? ¿No le sacude el vestidito porque se ensució? ¿No le limpia donde se pudo haber herido la rodilla o algo? Como padres nosotros levantamos al niño cuando cae. ¿Qué hace Dios? Lo mismo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso es que dice la Biblia: 7 veces cae el justo, pero esas 7 veces se vuelve a levantar. ¿Saben por qué se levanta el justo? El justo se levanta no por su propia fuerza. El justo se levanta no porque tenga la capacidad de hacerlo. El justo se levanta porque tiene un Padre amoroso. El problema del pecado es un problema legal. Y con el pecado viene la muerte. Dice la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 12, que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Era una ley. El hombre pecó, debía morir. ¿Por qué hoy nosotros morimos? Porque este mundo entró en pecado, entró en rebelión. Ya lo mencioné una noche de estas. Este planeta entró en cuarentena. No había comunión entre el cielo y la tierra. Pero apareció Jesucristo, el sumo pontífice. ¿Qué significa sumo pontífice? ¿Se acuerdan? Constructor de ¿qué? De puentes.
constructor de puentes, apareció Jesús, el sumo pontífice. Es cierto que hoy se le llama sumo pontífice a un líder espiritual, pero en la Biblia solamente se le llama sumo pontífice al Señor Jesucristo, porque es quien construyó un puente para poder conectar el cielo con la tierra, porque Él es la escalera que vio Jacob en aquel sueño, cuando huyendo de su hermano Jacob, cuando cargado por el sentimiento de culpa quedó dormido ahí en el desierto solitario, y quedando dormido soñó y en el sueño contempló una gran escalera que llegaba hasta el trono de Dios, y el otro extremo tocaba la tierra donde él estaba, y sobre esa escalera ángeles descendían y ascendían continuamente. Jesús es la escalera que une el cielo con la tierra. Jesús es la escalera por donde tú y yo podemos un día ascender al trono de Dios. Bendito sea el Señor. El problema del pecado es un problema legal. Era una ley. Todo aquel que peca debe morir. Era una ley. Y para poder vivir, Jesús primeramente tenía que morir. Porque si no había muerte, no había redención. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay ¿qué cosa? Perdón de pecados, no hay. Debe haber derramamiento de sangre. Por eso es que en el Edén, para cubrir la desnudez de Adán y Eva, tuvo que haber muerto un cordero. Por eso es que ese cordero simboliza a Cristo, el cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Mientras Adán y Eva estuvieron vestidos con las hojas de higuera, no podían cubrir la desnudez. Sí lo hacían, pero de manera temporal. Ellos necesitaban además una vestimenta más fuerte y una vestimenta más duradera. ¿Qué vestimenta fue? Pieles de cordero. La Biblia dice que el Señor preparó túnicas de pieles y los vistió. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 3, versículo 21. Túnicas de pieles, solamente así. El cordero tuvo que haber muerto, derramamiento de sangre. Sin ello no había perdón, sin ello no había salvación. Pero ¿cómo explicamos que un día, dice la Biblia, que caminó Enoc 300 años y desapareció porque Dios se lo llevó? ¿En base a qué Dios levanta a Enoc si todavía Cristo no había muerto? Si todavía Cristo no había venido. Ustedes se pueden imaginar los argumentos de Lucifer. Hey, ¿qué pasó aquí? Si tú no has venido todavía, ¿por qué tú lo llevas? Primeramente tienes que venir a morir. Y una vez que tú vengas y mueras, entonces te lo puedes llevar. Lo mismo sucedió con la experiencia de Moisés. Moisés dice en la Biblia que él murió. Los israelitas no encontraron el cuerpo de Moisés. Y cuando Moisés muere, no lo encontraron. ¿Saben por qué? No porque Dios hubiera escondido la tumba, sino porque Moisés murió, pero pocos instantes después el Señor lo resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Y dónde aparece eso en la Biblia? Busquen Judas. Carta de Judas. No es el traidor, es otro Judas, ¿verdad? El traidor ese se mató, ese se murió. Judas, el de la carta, es el hermano de Jesús, hermano mayor de Jesús. Judas. Judas, noten cómo dice Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿quién es este Miguel? El mismo que luchó en el cielo contra el dragón. ¿Quién es este Miguel? El mismo que le ayudó a Daniel a comprender las profecías. Cuando este Miguel lucha contra el dragón, ahora una vez que Moisés muere, noten cómo dice el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole, ¿qué cosa? El cuerpo de Moisés. ¿Por qué creen ustedes que el diablo estaba disputando con Miguel, con Jesús? Porque cuando la Biblia habla de Miguel, habla de Jesús. ¿Por qué creen ustedes que Satanás estaba disputando? ¿Ustedes creen que era que uno le estaba agarrando del pie y el otro le estaba agarrando la mano? ¿Será que uno estaba teniendo a ver quién, como jalando la soga, a ver quién gana en la fuerza? No era ese tipo de disputa. Cuando Satanás disputa contra Dios o pelea contra Dios, pelea con argumentos.
Recuerden, estamos en medio de una batalla legal, pero esta batalla legal es cósmica, es universal. ¿Por qué te lo vas a llevar? Si Moisés pecó, todavía no caminó 300 años sin pecar, pero este es un sinvergüenza, no te dio la gloria a ti y se enojó contra el pueblo. Por eso tú no lo dejaste entrar en la tierra prometida. ¿Por qué te lo vas a llevar? No te lo puedes llevar. Entonces, en base a ese argumento lógico y legal, viene Satanás y comienza a disputar contra Dios por el cuerpo de Moisés. Pero ¿qué fue lo que el arcángel Miguel o Jesucristo mencionó en esa ocasión? Noten, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió, noten, no le dio explicaciones, no se atrevió a proferir juicio. ¿Por qué no se atrevió a proferir juicio? Porque todavía él no había venido. Cuando Jesús vino a esta tierra, él dice, ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En ese momento no se atrevió a proferir juicio porque Jesús todavía no había venido. Lo único que Jesús hizo, noten, lo único que hizo fue, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo solamente, ¿qué cosa? El Señor te reprenda. En otras palabras, mira, hay cosas que se van a arreglar en su momento. Por ahora, permíteme, yo me lo llevo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Es cierto, Satanás en su argumento era lógico. Todavía tú no has venido, todavía tú no has muerto, todavía la deuda del pecado no ha sido pagada. ¿Cómo te lo vas a llevar? Mira, no voy a decir un argumento de juicio contra ti, solamente Dios te reprenda. Yo me lo llevo con permiso y se fue. Y es por eso que cuando Jesús estuvo en esta tierra, en el monte de la transfiguración, aparecen dos personajes. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Moisés representa a aquellos justos que murieron en Cristo, murieron, fueron defectuosos pero creyeron en el Señor, tuvieron errores pero creyeron en el Señor, fracasaron pero creyeron en el Señor, no eran perfectos pero creyeron en el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Elías representa a aquel tipo de personas que también tuvo sus momentos bajos, también tuvo sus resbalones, porque Elías también se encontró en el desierto. Elías se desanimó, Elías deseó morirse, Elías se sintió solo, Elías dice, basta, ya no quiero cargar más con esto que estoy viviendo. Elías también fracasó, pero Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte. Estos dos, Moisés y Elías, representan lo que un día va a suceder en este planeta Tierra, cuando Cristo venga por segunda vez y coloque todas las cosas en su lugar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que vivan hasta la venida del Señor serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ruth nos presenta el panorama bíblico, la historia completa de la salvación. Por un lado, el libro comienza con una desgracia, la muerte de Elimelech, la muerte de los hijos. Hay hambre en la casa del pan. Y si hay hambre en la casa del pan, quiere decir que habían problemas en la casa del pan. Y cualquier persona puede pensar, no, pues también en el cielo hubo problemas. Sí, la Biblia no esconde los problemas de sus personajes. La Biblia no esconde los defectos de sus personajes. La Biblia no esconde las debilidades del pueblo del Señor. La Biblia es transparente en presentar las cosas tal y como son. El pecado se originó en el cielo, pero no por causa de Dios, sino por causa de un ángel que se rebeló. Y este ángel que se rebeló ha llevado el conflicto a otro terreno, lo trasladó al planeta Tierra por el pecado de nuestros primeros padres. Y nuestros primeros padres comieron del fruto. No tenemos culpa nosotros que ellos hayan comido, lamentablemente comieron. Y aún con eso nosotros recibimos las consecuencias. El pecado trae consecuencias. Pero también así como Adán comió y por su pecado nosotros recibimos consecuencias, también Cristo, el segundo Adán, vino a este mundo, fue justo delante de Dios, vivió perfectamente y murió sin pecar. Y su salvación nos la da a todos nosotros. No le ayudamos a Él a vivir sin pecado,
pero los resultados de su justicia los recibimos gratuitamente todos nosotros. Así como en Adán todos mueren, dice el apóstol Pablo, en Cristo todos son vivificados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Este es un problema legal. Y como es un problema legal, necesitamos un abogado, y Cristo es nuestro abogado. Hijitos míos, dice el Señor, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Cuántos bendice el nombre de Dios? Así que cuando tú y yo tengamos temor de entrar a la pila bautismal porque no somos dignos, miremos la cruz del Calvario. Cuando tengamos temor de avanzar por la fe porque no sentimos la capacidad de poder vivir victoriosamente, miremos la cruz del Calvario. Cuando tengamos temor de hacer cosas pensando que nos puede ir mal, miremos la cruz del Calvario. Cristo dejó el cielo completamente, abandonó la adoración de los ángeles y vino a este mundo. Fue golpeado, fue escupido, fue masacrado por nuestros pecados. La corona de espinas, los azotes en sus espaldas, la cruz pesada que no era para Cristo, era para Barrabás, pero aún con todo la tuvo que cargar. Hambriento y sediento, porque hacía tiempo que no probaba un bocado, hacía tiempo que no bebía nada. Y fue esa angustia que sintió en la cruz cuando dice, sed tengo. Y le dieron a beber vinagre con hiel. ¿Saben por qué le dieron a beber vinagre con hiel? Porque esa combinación era como una bebida alcohólica que minimizaba los dolores del crucificado. Pero él prefirió sufrir el dolor antes de permitir que en su cuerpo entrara una bebida alcohólica, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El problema del pecado es un problema legal. Viene vos sabiendo esto lo tengo que arreglar legalmente, llama a los ancianos, llama a los testigos, los coloca en la puerta y justamente en la puerta le dicen, ustedes son testigos de lo que ha ocurrido en este lugar. Ahora volvamos al libro de Ruth. Ustedes son testigos de lo que ha ocurrido en este lugar. Y noten cómo dice Ruth, capítulo 4, versículo 9. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, dijo vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. He adquirido. Cuando la Biblia dice he adquirido, he comprado. Vos tuvo que pagar el precio, así como Cristo pagó el precio. Amén, hermano. Cuando usted y yo sintamos que no valemos nada, porque muchas veces el diablo te hace sentir que no vales nada. Cuando te sientas solo, cuando te sientas sola, cuando mires tu experiencia de fracaso en la vida espiritual, cuando habiendo prometido que no vas a hacer eso nunca más y te encuentras que tarde o temprano lo estás repitiendo y estás repitiendo la misma historia que antes y sientas que no vales nada, mira la cruz del Calvario, vales mucho para Cristo Jesús. He adquirido todo lo que fue de Mahlón, de Kelión, de Elimelech, lo he comprado. Versículo 10. Y que también, noten, y que también tomo por mi mujer, ¿a quién? A Ruth, la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto. ¿Qué está haciendo vos? Está siguiendo una ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de qué? La ley del levirato. La ley del levirato. Yo eso le expliqué, no lo voy a explicar ahora. La ley del levirato. Él está siguiendo la ley que estaba ahí en el momento. Tomo lo que era de Mahlón para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos de eso hoy. Versículo 11. Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron, noten qué hermoso, testigos somos. Haga Jehová a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas distinguido en Efrata y renombrado en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá, gracias a la descendencia que de esa joven te dé Jehová.
no es por casualidad que aparecen 3 mujeres nombradas en estos 2 versículos. Es más, no es casualidad que aparezca ahí el nombre de Tamar. Aquí lo tenemos en la pantalla. ¿Quién fue Tamar? Tamar fue alguien que no era israelita. Tamar era una mujer cananea. ¿Por qué razón el escritor de Ruth menciona a Tamar en la conclusión del relato de Ruth? En otras palabras, así como Tamar, que no era israelita, fue tomada en cuenta en el plan divino para poder, a través de Tamar, extraer la genealogía sagrada y la genealogía de Jesús, porque Judá viene de la descendencia, se casó con Tamar y viene de ahí la descendencia del propio Señor Jesucristo. Así como Tamar no era israelita y está dentro del pueblo de Dios, también Ruth, que no era israelita, va a ser tomada para ser parte del pueblo del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No es casualidad, la Biblia no da casualidades. No es por casualidad que estás acá. No es porque alguien insistió y te llamó y te comprometió y por eso estás acá. No es casualidad. Estás aquí porque Dios tiene un plan especial para ti. No es casualidad. Termino esta noche. Noten, versículo 3. Así fue. Así fue. Esa palabra, así fue, es que ya esto está terminando. Así fue como Booz tomó a Ruth y ¿qué dice la Biblia? Se casó con ella. Ruth es en realidad más que una historia de sufrimiento y fracaso, más que una historia de dolor, una historia de tristeza, de muerte. Ruth es una historia de amor, que al principio pareciera que todo es desgracia, pero al final todo se vuelve en victoria. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Aquella muchacha que pudo haber muerto moabita, esa muchacha conoció el amor de Dios en el hogar de Elimelech y en el hogar de Noemí. Y a través del dolor y a pesar del dolor, ella pudo sobreponerse al dolor, supo avanzar a través de las dificultades, logró esquivar todos los obstáculos hasta que un día se logró casar con Booz. ¿Qué significa Booz? El fuerte, el ágil. Se casó con Booz, versículo 13. Tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea Jehová. ¿Saben qué significa la palabra Judá? Alabado. La palabra Judá aparece en este versículo. Alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez. Pues tu nuera que te ama, noten qué hermoso, tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. El libro concluye con una experiencia donde hay 2 personas que se casan, y estas 2 personas que se casan tienen hijos, y estos hijos también se multiplican, y esa descendencia llega hasta el rey David. ¿Qué quiere decir eso la Biblia? ¿Por qué la Biblia en Ruth concluye mencionando los antepasados de David? Porque David también, la Biblia presenta que el Mesías iba a ser llamado hijo de David. ¿Se acuerdan cómo le dijo Bartimeo a Jesús? Jesús, ¿cómo le dice? Hijo de David, ten misericordia de mí. El Mesías vendría de David. ¿Saben qué dice la Biblia? Ruth se convierte en parte de la familia de Dios y en parte de la genealogía sagrada de Jesucristo solamente porque creyó. De igual manera, nosotros que creemos en el Señor y que avanzamos por la fe, nos convertimos en parte de la familia de Dios. Un día, ustedes saben que los familiares de Jesús, los propios hermanos de Jesús, cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se refiere a que José el carpintero, antes de casarse con María, tuvo un matrimonio. Y ese matrimonio, la esposa, la primera esposa de José, según lo encontramos al comparar varios textos, esa esposa pues falleció. ¿Por qué decimos que falleció? Porque los hijos de José, los hermanos de Jesús, eran mayores que Jesús. Por eso dice en varias ocasiones en la Biblia: aquí están tus hermanos, te buscan.
en la cultura judía, el hermano mayor o los hermanos mayores mandaban a los menores. Y por eso un día Jesús, estando en Nazaret, llegaron a buscarlo sus hermanos. Usted puede buscar esto en Mateo capítulo 13. Lea todo el capítulo y lo va a encontrar. Mateo capítulo 12, perdón. Y estaba Jesús enseñando y le dijeron: hey, ahí está tu madre y tus hermanos y te andan buscando. Y Jesús le dijo a las personas que le dijeron esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi padre, ese es mi madre y esos son mis hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Y ahora vamos a evidenciar que queremos ser miembros de la familia de Dios. Ruth concluye su libro con una experiencia familiar. La experiencia familiar del principio era una experiencia familiar trágica, de muerte, de hambruna y de dolor. La experiencia familiar del final es una experiencia de casamiento, de fiesta, de regocijo, de nacimiento, de genealogía. Al final, la Biblia nos dice que las cosas que están al final son mejores que al principio. Si en tu vida todavía sientes que no has llegado a ese momento cumbre donde puedas decir: estoy feliz, estoy contento, Dios me ha bendecido, es que todavía no has llegado al final, todavía Dios te está probando y todavía Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero en ese proceso y en ese trayecto necesitamos tomar decisiones. La Biblia dice: este es el día aceptable, este es el día de salvación. Aquellas personas que se han preparado, no porque sean listos, no porque sean perfectos, no porque sean mejores que otros, sino que se han preparado para creer por la fe en que solamente en Cristo hay salvación. Si has venido esta noche con ese corazón quebrantado, contrito, reconociendo a Jesucristo como tu Salvador, te voy a pedir que puedas avanzar acá al frente para que puedas unirte conmigo en una oración. Y aquellos que esta noche están listos para ser bautizados también pueden avanzar. Vamos a entonar nuestro canto tema, vamos a invitar a las personas que nos acompañan en la adoración y en la alabanza, que pasen al frente y podamos entonar nuestro canto tema mientras vienen aquellos que el Señor ha conquistado para salvación esta noche. Alabemos al Señor. Pasen. Puesto de pie, vamos a entonar nuestro canto tema. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando me caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él hará. Mi Señor siempre estás cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi
Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. ¿Cuánto damos gloria al Señor esta noche, hermanos? Hay algo que yo no les he contado, o si lo conté lo hice breve y parcialmente. En aquella ocasión, cuando estaba en la iglesia esperando el momento de mi bautismo, en aquella mañana del 15 de marzo del 1998. Esa mañana estaba sentado, yo les conté que fui solo a mi bautismo. Me llevaron en carro y me volví a pie, ¿se acuerdan, verdad? Esa mañana, cuando estaba sentado, yo le voy a pedir a los que están atrás si nos pueden ayudar, todavía no hemos terminado, ¿está bien? Para que podamos estar todos concentrados y no permitamos que el enemigo se aproveche de un momento especial. Cuando yo estaba ahí sentado, antes de pasar al bautismo, y el pastor estaba invitando, todos los que han venido para ser bautizados pasen al frente, yo sentía plomo en las piernas. Yo no me podía levantar. Yo ya iba para el bautismo, mi mochila llevaba ropa para el bautismo, yo llegué a ese lugar para bautizarme, pero al momento de hacerlo yo sentía que no me podía levantar, yo sentía que no podía avanzar. Y doña Esther, quien me llevó y que me dio los estudios bíblicos, estaba al lado, mi vecina estaba al lado, y me dice, levántate, y yo no me podía levantar. Levántate, y no me podía levantar, y me hace un codazo suave, ¿verdad? Me dio un codazo suavecito, levántate, y me agarró de la mano y me pude levantar. Yo no me podía levantar. Y muchas veces eso ocurre cada noche que hacemos el llamado. Sientes que no puedes, no tienes la fuerza. Por eso necesitamos ayuda. Aquellos que el Señor ha preparado esta noche para ser bautizados, vengan al frente. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ven, hoy es día de buena nueva, hoy es día de salvación. Permite que el Señor renueve tu vida espiritual. El bautismo no es el título por haber triunfado. El bautismo apenas es un nuevo nacimiento. Tú vas a nacer. Y después de nacer vas a caminar. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos los felicitamos? Tenemos uno, pero puede que hayan más. Y hay más esta noche. Ven, todos aquellos que esta noche deciden ser parte de la familia del Señor. Puedes venir. Puedes venir creyendo no en tu fuerza, puedes venir creyendo solamente en la fuerza de Dios. Porque aunque separados de Dios nada podemos hacer, dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos uno. ¿Quién va a ser la otra persona que esta noche quiere unirse al pueblo del Señor? Unirse a la familia de Dios. La Biblia nos habla que somos todos parte de una familia, la familia de Dios. Y esta noche usted puede salir de este lugar siendo parte de la familia del Señor. Bendito sea Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Tenemos dos. Pero puede que haya una tercera persona que ahí está luchando, tus piernas no reaccionan, tu cuerpo no reacciona y necesita ayuda. Levanta tu mano ahí donde estás y vas a recibir una ayuda, la ayuda que necesitas. ¿Quién es la tercera persona que esta noche decide ser parte de la familia del Señor? Queremos colocarte en un lugar favorable donde puedas recibir bendición. Recuerden la palabra del Señor: al cielo y a la tierra llamo por testigos contra vosotros,
Pongo delante de ti dos opciones, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas aquí, tú y también quienes, tus descendientes. Tú tienes la oportunidad de elegir, tienes la oportunidad de decidir. Decide hoy por el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Tenemos dos personas, pero todavía están allí luchando algunos. Están luchando algunos. Levanten la mano los que ya fueron bautizados. Levanten la mano los que ya fueron bautizados. La mayoría. Que Dios les pueda bendecir. Bajen la mano. Bajen la mano. Levanten la mano los que todavía no se han bautizado. Todavía están en ese proceso. Aquí tenemos un hermano. Aquí tenemos una hermana. Tenemos otra dama. Los que todavía no se han bautizado. Que todavía no se han bautizado. Tenemos aquí adelante. Muy bien. Que Dios les pueda bendecir. Tenemos un joven. Muy bien. Allá tenemos un niño. De los que no se han bautizado, ¿qué les impide? La Biblia dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. El eunuco fue quien pidió el bautismo. Si hay algo que te impida, tú puedes poner tu impedimento en las manos de Dios. ¿Qué te puede impedir? Bueno, que no estés casado con la persona que está a tu lado o con tu cónyuge. De repente estás con alguien que no estás casado o casada. Ese es un impedimento. No podemos bautizar a alguien que esté en una condición así, porque la Biblia habla de el pecado de fornicación y no podemos bautizar. Pero ese no debe ser impedimento. Colócalo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para convencer a él o a ella para que se puedan casar. Un día estábamos allí platicando con una dama y Dios te puede ayudar para que te puedas casar con él. ¿Con quién? Pues con quien quiere ser tu esposo. No, yo no quiero que sea mi esposo. Pero ¿y por qué estás con él? Pues yo ni sé por qué estoy con él. Entonces no te piensas casar. Uy, no, ni quiera Dios, me dijo a mí. Entonces tienes que separarte. Sí, ¿verdad? Pues sí. Pues si no te quieres casar con él, ¿para qué vas a estar con alguien que no amas? ¿Para qué vas a estar con alguien que te hace daño? ¿Para qué vas a estar con alguien que es impedimento para tu salvación? Si no te piensas casar, entonces sepárate y te bautizas. Se bautizó, se separó y hoy es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cualquier impedimento que haya, ponlo en las manos del Señor. No importa cuál sea, no importa cuántos sean. Dios es poderoso para ayudarte, ¿sí o no? Entonces avanza, ven, no tengas temor. Confía en el amor de Dios, confía en el poder de Dios, confía en la promesa del Señor, confía en la palabra. No confíes en palabras humanas, confía en el poder de Dios, porque solamente Dios puede salvar. Dios me la bendiga. Usted es la mamá de Nazari, no se me olvida. Que Dios la bendiga abundantemente. ¿Cuánto la felicitamos? Nazari está presente. Nazari, levanta la mano, por favor. Allá está Nazari. Nazari fue bautizada, si no me equivoco, el lunes o el domingo. El domingo, Nazari fue bautizada el domingo. Estábamos haciendo el voto y Nazari pasó ya al final. Y fue bautizada el domingo y hoy pasa tu mamá. Hermoso es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Dios me les bendiga. Estamos listos para orar por ellos y tomar el voto y proceder al bautismo. Pero si todavía hay alguno que está luchando, hay alguno que la está pensando, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Miren hacia mí, por favor. Miren hacia mí. Levanten su mano en señal de aceptación. Aceptan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Levanten su mano. La iglesia dice: aceptan las enseñanzas de la iglesia adventista como los presenta la iglesia adventista y quieren vivir en armonía con estas enseñanzas. La iglesia dice, por último, aceptan el bautismo por inmersión, así como Jesús fue bautizado, y quieren vivir en armonía con sus principios mientras vivan en esta tierra hasta que Cristo venga. ¿Alguien propone que sean bautizados? ¿Hay apoyo? ¿Cuántos lo recibimos como miembros de la familia del Señor? Pueden prepararse. Pueden prepararse. Preparen a la hermana.
Entonces ellos, mientras se preparan, les pido que se sienten mientras pedimos a nuestras hermanas que puedan cantar. ¿Está bien?